hermanito aquí adentro. Ay, ¿cómo así? ¿Y quién es el papá de la criatura? ¿Quieres venir por mí, Acacio? Te voy a estar esperando. No voy a dejar que toques a mi hijo. Te vas a morir, desgraciado. Te lo juro. No me dejo de llamar Sara Aguilar de Acero. ¡Salvador! ¿Dónde está? Hey, mami, ¿dónde estabas? Te estaba buscando desde hace rato. ¿Qué haces con ese fierro en la mano, No encuentro a Salvador por ninguna parte. Seguro el Teca lo secuestró. Ese desgraciado nos amenazó, Manuel. Envió el video porque ya tenía preparado el secuestro de mi hijo. Su venganza empezó. Prepara una camioneta porque si el Teca tiene a mi hijo, hoy mismo terminó el trabajo que me quedó corto. Esta vez no me voy a sentar a esperar que él controle mi vida, ¿entiendes? Esa Sara ya se murió. Si se llevó a mi hijo, te juro que no voy a dejar piedra sobre piedra. Ey, espérate, mamacita, espérate. Hacía tanto tiempo que quería estar contigo, sí. Y ahora que Salvador se fue para siempre, puedo ser tuyo todos los días. A ver, Bego, ya. De verdad, no hables de Salvador mientras estemos juntos. Ok, bueno, no me piensas, quiero sentir al amiguito. ¿Estás drogada? No, ya, dame eso. ¿Salvador? Ey, postre, maneja los tiempos, pues. No puedes irte hacia Lolo con esa camioneta con esa pistola. Es que ni quieres saber dónde está el guasámpiro del Teca. Pues lo busco en su rancho, lo que sea. Si tiene a mi hijo es para llegar a mí. Cuando se trata de él no puedo pensar en nada, Manuel. El Teca ya me quitó muchas cosas en la vida. No me voy a quedar aquí a esperar a que la cabeza de mi hijo llegue en una caja, ¿lo entiendes? Lo pienso y me muero. Así que me voy a buscarlo. A ver, ¿qué pasa, Sara? ¿A dónde crees que vas? Te recuerdo que tenemos que estar juntos en esto. El Teca tiene mucha gente seguramente esperando vernos, localizarnos. Y tú no puedes salir así, toda desprotegida. Mi hijo desapareció, Marcelo, desde que acabó la fiesta. Estoy segura que fue el Teca. Lo voy a buscar y lo voy a enfrentar. ¿Cuento contigo o no? Yo por ti hago lo que sea. Ey, mijo, vení. Anota esto en un cuadernito. El hombre para eso soy yo, A ver, mamita, a ver. ¿Usted está segura que este resultado es mío? Digo, porque es que yo no sirvo para ser mamá de nadie. ¿Usted sí me entiende? Yo puedo ser hija, hermana, tía, prima, lo que quiera, hasta comadre. Pero mamá, qué pecado. ¿Ah? Eso de cambiar pañales, de uno levantarse a las 5 de la mañana a dar pecho. No, yo no sirvo para eso. Aparte, mire cómo me quedaron de lindas las tetillas. Súper paraditas. Se me van a chorrear. Y las estrías. ¿Usted se imagina cómo me va a quedar mi panza? ¿Ah? ¿Yo qué voy a hacer con este cuerpito todo bien trabajado? ¿Ah? No, yo me voy a convertir en un bodoque horrible. ¿Y después quién me va a pagar la cirugía? No, mamita, revise bien que esto no puede ser mío. Esto debe ser de otra pobrecita. Usted es Marta Mónica Villalobos, ¿cierto? Sí, pero no. Estos son sus resultados. Usted está embarazadísima de casi 2 meses. ¡Felicidades! ¿Felicidades? ¿A vos te parece que es una felicidad esto que me está pasando en este momento? Esto de estar preñada tan jovencita, soltera, sin marido, sin fortuna, sin saber ni siquiera quién es el papá de este muchachito. Ay, no, sí, me muero, me morí de la felicidad. ¡Qué emoción, pues! Este güey es igualitito a mí. Pero claro, sin la clase ni el buen gusto. Yo jamás me pondría un diente de oro. ¿Cómo ves este pinchaco, indio? Pero fuera de eso, parece parido por mi propia madre, que en paz descanse. Vea, señor, yo estoy embolatado. Estas personas me trajeron disque a ofrecerme un camello, pero no me dieron una explicación. ¿Un camello? ¡Un camello! Ni que esto fuera Arabia, ¿De qué habla este pendejo? Espérate, Teca. Camello quiere decir chamba en colombiano. Trabajo, un jale. Ave María, ¿dónde estamos? Estamos en Colombia.
Perdón, pero lo que pasa es que este pobre no sabe que está frente al hombre más poderoso de todo el planeta, que para completar es igualito a él. Mira, Alfredo, te ganaste la lotería. Papá, tú nunca me dijiste que tenías un hermano. ¿Este es mi tío? ¿Qué hermano ni qué nada, pendejo? ¿No te das cuenta de que este pendejo es un donadie? Lo único que tiene de bueno es que se parece un buen al mismísimo Acacio Martínez, alias el Teca. O sea, papi. Pues sí, me han dicho que me parezco a usted. Pero yo no tengo nada de negocios torcidos. Ay, qué melindroso el gemelo. Es que yo digo que le hagamos una prueba de ADN. Muchacho, ¿tú no sabes que todos tenemos un doble en esta vida? Bueno, o sea, tu papá se le apareció aquí ahorita en el mejor momento. Ahora sí que puedo ser inmortal. Nadie va a saber dónde está el mismísimo Teca. Ni siquiera la vieja esa de Sara Aguilar los va a poder diferenciar. Es más, hasta yo me los confundí. No me la vuelvas a nombrar. Bueno, discúlpame, señor. Yo tengo familia y me están esperando en mi casa, así que le pido un permisito. Tranquilízate, mejor que no te vayas. Dicen que por cada gemelo inteligente hay uno bruto. Ya sabemos quién salió qué. De aquí nadie se va sin que yo lo decida, mi rey. Vea, yo soy un simple carpintero. Y sí no soy muy avispado, pues, pero vos no soy. Yo sé quién es usted. Y de veras, yo no quiero nada con este torcido. Si no eres bruto, eres sordo. Ya te dije que de aquí... A ver, nadie se va sin mi permiso, cabrón. Y tú te quedas, chico colombianito. No, quieta en primera, pues. Vos no vas con este man para ningún lado. Mejor dicho, nadie se mueve aquí. Tenemos que pensar las cosas en frío, ¿eh? A Salvador no lo pudieron secuestrar de aquí así nomás. Alguien se hubiera dado cuenta. Él tiene que haber salido por ahí. Mi hijo desapareció. Apenas vimos el video del Teca. ¿Por qué no contesta el teléfono? ¿Vienes, Marcelo, o de plano busco al Teca yo solo? Tú dime. A ver, Sara, yo te dije que por ti haría lo que fuera, pero Manuel tiene razón. ¿Qué pruebas tenemos de que Salvador haya sido secuestrado? La gente de seguridad del rancho no vio nada. Tenemos 2 anillos de seguridad y ninguno avisó de que haya desaparecidos o muertos. ¿Entonces qué? Pues tu hijo está en otro lado, pero por voluntad propia. Mami, ¿sabes qué? Pelado se fue con Begoña. Ya das toda la vuelta. Dios mío, claro. Con estos nervios no lo pensé antes. Mi hijo está con esa muchacha. Tenemos que localizarla. Chava, perdóname. Perdóname. ¿Dónde regresaste? ¿Por qué nadie me dijo? Chava, tú sabes que a mí siempre me gustó Begoña, solo que no pensábamos que ibas a llegar tan temprano, mi hermano, y... No te atrevas a decir mi hermano. Porque un hermano no le hace esto a su mejor amigo. Salvador, tranquilízate. Vamos a buscar una solución a todo esto. Por favor, yo no quiero que te vayas otra vez. ¿Por qué? Sí parece que te tienen muy bien atendida aquí. No quiero volver a saber nada de ustedes dos. Ustedes dos y su amorcito se puede ir mucho a la chingada. No te vayas, Salvador, espera. ¡Salvador! ¡Tú ya sabías, verdad! ¡Tú ya sabías que regresaba hoy con José Ángel! ¡Lo hiciste a propósito! Va a recaer, va a recaer. ¡Salvador! ¿Por qué lo hicimos, José Ángel? Cuídate, tú y los tuyos, porque van a correr ríos de sangre. Ya hicimos analizar el video en el laboratorio y los análisis faccionales nos indican que es legítimo y que se trata del verdadero Acacio Martínez, alias el Teca. O sea, que nunca murió. Evidentemente Sara Aguilar intentó matarlo, pero pues no pudo. Se nos viene el apocalipsis, Javier. Lo sé. Y por eso tenemos que estar más alertas que nunca, Suárez. Ya solicité refuerzos a Washington. La señora Acero y el cártel de Jalisco ya deben de estar planificando un contraataque. No se van a quedar con los brazos cruzados ante esta amenaza. Es el momento de pescar en río revuelto. ¿Y qué piensas hacer con la tal Alicia? Presionarla lo más que se pueda. ¿Sacarle información o desecharla? Ay, mi amor, ¿hace mucho que te despertaste, mi amor?
Ahorita te traigo tu agüita. Acuéstate aquí, por favor. No, Michola, tú tranquila, que claro oscurece. Es que tú calladito, ¿ok? Aquí no pasó nada. Tranquila. Mira, ya Sara y el Tepo nos vieron, ya lo saben. Y en cualquier momento va a ser otra persona la que nos vea y no Felipito, que apenas es un niño. Yo creo que esto hay que resolverlo ya. Hay que decirle a Miguel. A ver, yo necesito que tú entiendas una cosa. Aquí no hay planes de boda, amiga. Y si tú sigues con tus jaladas, a mí no me vuelves a ver un pelo. Sé que cuando crezcas serás un hombre bueno, íntegro, de palabra. Nada es más importante en mi vida, solo tú. Tú eres mi centro, mi todo. Felipito. Mi nieto se llama Felipito. Pobre criatura. No debe saber que su madre fue asesinada. No, por supuesto que no lo sabe. Todavía es un niño, como le dije. Debería calmarse, señora. Tiene que entenderme. Es que todo me parece que pasó hoy. Es un dolor muy grande saber que a mi muchachita me la mataron. Y además, que tengo un nieto. Todo el mismo día. Sí, la entiendo bien. Es terrible. Pero lo que yo quiero volver a preguntarle es si está dispuesta a acompañarme para reclamar a su nieto. Sí, claro que sí. Solo que yo estoy muy enferma y ya no trabajo como antes. Mi lanita apenas me alcanza para la comida y ahora... No se preocupe por dinero, señora. Yo la voy a ayudar. Y jamás le va a faltar nada si usted está de mi lado. Es usted un ángel caído del cielo. ¿Por qué hace esto? Porque me duele mucho saber que una criatura inocente no conozca a su verdadera familia. Gracias. Pero dígame algo. ¿Quién mató a mi muchacha? ¿Quién asesinó a mi Rosalinda? Yo quiero ir a la policía para que se haga justicia. El hombre que la mató fue el mismo que la embarazó. Pero ya no hay nada que hacer, señora Ana. Ese hombre también está muerto. Y va a haber justicia cuando ese niño regrese a las manos de su abuela. ¿Vas a cuestionar mi manera de proceder con esa mujer, Suárez? Es un miembro al servicio de la mafia, una delincuente. Lo sé, Javier, pero eso de desecharla ya es demasiado. No es un elemento, es una persona. Y la mayoría de las mujeres que están ahí no son responsables de lo que pasa. La mayoría de las veces las usan o están amenazadas. Esos son juicios morales, Suárez. Alicia sabe perfectamente bien en lo que anda. Si no, dime, ¿por qué ha cambiado no sé cuántas veces de celular, en los últimos meses? Tienen un experto en comunicaciones que les hace ese trabajo. No hay forma de escuchar lo que están diciendo o haciendo. Ahora no sabemos nada de Dóriga ni de la señora Cero. Y ahora menos con lo del contraataque del Teca. Siempre hay un remedio para sacar las verdades, Suárez. Y esta vez es la cama. Después de la gloria y el éxtasis, llegan las confesiones. Ahora que te encontré no te voy a dejar ir. Aquí hay no más de dos sopas. O trabajas para mí por las buenas, o por las malas, cabrón. Yo te recomiendo que si quieres seguir viviendo, pues lo hagas por las buenas. Muy fácil, güey. Solo tienes que hacerte pasar por mi papá. Pero Seca Martínez, todo el mundo lo conoce. Yo lo veo, estamos por la televisión. Ay, mira, no salió tan bruto el señor. Pero mismo lo están buscando y no precisamente para traerle flores, a ver. Perdóname, señor, un segundito, ¿sí? Hablo contextualizo, mijo. El mismo presidente de México está buscando a este señor que es el capo de Tijuana. Colaborá, sí, hermano. Por eso es que ocupo tener muchos dobles. Para confundir a los enemigos y para repartirnos las balas entre tú y yo, cabrón. Suéltame. ¡No me toques, cabrón! ¡No tienes madre, José Ángel! ¡Es un traidor! ¡Ya! ¡Párale! ¿Te aprovechaste de que estaba encerrado en un centro de rehabilitación para bajarme a mi vieja? ¡No tienes madre, José Ángel! Espérate, Salvador, fue un accidente. Me haces mucha falta, te extrañaba porque no sabe nada de ti. ¿Un accidente?
Se ve que me extrañaste con este güey, ¿verdad? Ya no la agarres con ella, que fui yo que la buscó. Pero ya te encontró, güey. Porque los dos son los mismos ratas. Tú, un hipócrita que se llena el hocico de que según esto actúa por la ley. Y tú, una niñita de papi que se la da por hija buena. Pero termina siendo una zorra que le afloja a todos. 2 meses, Begoña. 2 meses estuve pensando en ti todos los días. Y mira lo que me encuentro. Tú eras mi fuerza, Begoña. Siempre juntos, ¿entendiste? No me vuelvan a buscar. Que están muertos para mí. Los dos. La señora de acero.